Diario. Yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. La policía en Ecuador arrestó a 68 personas luego de que intentaran tomar el control de un hospital en la región de Guayas. En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su retiro de la contienda presidencial republicana y expresó su respaldo a Donald Trump, quien fue su principal contrincante. Aviones de combate de la Marina de Estados Unidos han atacado por sexta vez sitios de los rebeldes hutíes en Yemen, eliminando 3 misiles antibuques listos para ser lanzados. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó categóricamente las condiciones propuestas por el grupo terrorista Hamas para la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues la policía en Ecuador arrestó a 68 personas luego de que intentaran tomar el control de un hospital en Guayas. Esta acción se dio en medio de la declaración de guerra interna del presidente Daniel Noboa contra bandas de narcotraficantes. Los detenidos, vinculados a una banda criminal, intentaban presuntamente rescatar a un compañero herido. La policía en Ecuador arrestó a 68 personas el domingo tras intentar tomar control de un hospital en Yaguachi, Guayas. Esta acción se da en un contexto de violencia creciente en el país, marcado por las declaraciones de guerra interna del presidente Daniel Noboa contra bandas de narcotraficantes. Los detenidos, sospechosos de pertenecer a una banda criminal, fueron aprehendidos en una operación conjunta de la Policía Nacional Ecuatoriana y las Fuerzas Armadas de Guayaquil. Los arrestados intentaban, presuntamente, rescatar a un compañero que había sido ingresado en el hospital con heridas. En la operación se incautaron armas de fuego y drogas. Además, la policía realizó un allanamiento en un centro de rehabilitación que servía como centro de mando de la banda y como burdel, donde también se escondían varios miembros de la banda. Ecuador está en una crisis por la expansión de carteles transnacionales que utilizan sus puertos para traficar drogas a Estados Unidos y Europa. Después de una reciente oleada de violencia provocada por la fuga de prisión de Adolfo Macías alias Fito, un conocido narcotraficante, el presidente Daniel Noboa impuso un estado de emergencia y declaró una guerra contra las bandas criminales. Estos acontecimientos subrayan la compleja situación de seguridad en Ecuador, donde el creciente poder de las bandas criminales y el narcotráfico representan desafíos significativos para la estabilidad y el orden público del país. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló a su predecesor, el izquierdista Rafael Correa, como uno de los responsables de la crisis de seguridad que afecta al país sudamericano. Noboa afirmó que durante el mandato de Correa, los grupos criminales comenzaron a arraigarse, desencadenando una de las peores crisis de seguridad en la región. No voy a decir que fue él quien sembró la semilla, pero durante su gobierno empezaron a instaurarse estos grupos, declaró Noboa en una entrevista con la emisora colombiana La FM. El presidente ecuatoriano describió a estos grupos narcoterroristas como muy poderosos y destacó su crecimiento durante la última década. Noboa criticó la ambigüedad de la posición de Correa hacia su gestión, señalando que un día lo apoya y al siguiente lo insulta. A pesar de ello, reconoció que el partido Revolución Ciudadana ha respaldado varias de las propuestas de emergencia presentadas por su administración. Instó a la unidad en la lucha contra los grupos criminales, considerando el problema como regional y mundial, ya que el consumo de drogas afecta a Estados Unidos y Europa. El presidente Noboa decretó el conflicto armado interno en Ecuador tras una serie de incidentes en cárceles, incluyendo el secuestro y asesinato de funcionarios y la fuga de un importante líder criminal, José Macías Villamar, alias Fito. Las autoridades argentinas deportaron a Ecuador a la esposa e hijos de Fito, sugiriendo posibles vínculos familiares con actividades ilícitas. Y en nuestro bloque El Editorial con Daniela Calle se abordará la situación económica en Venezuela y las consecuencias catastróficas de las acciones del régimen de Nicolás Maduro que han afectado profundamente al país sudamericano.
Nicolás Maduro, el dictador sanguinario de Venezuela que tiene destruida la economía y empobrecida a la población. Ha dicho, y cito, que Milei es un error en la historia de Argentina y de Latinoamérica. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina, Milei. Con el aplauso, por supuesto, de todo el chavismo empobrecedor y confiscatorio. El señor Maduro está diciendo todo esto mientras las expectativas para el año 2024 de Venezuela estiman que la inflación continuará por los niveles del 1300%. Un señor que lleva ya una inflación acumulada de más del 10.000%, una destrucción de la economía de casi del 90%, un aumento de la pobreza que ha llevado a más del 70% de la población de Venezuela a estar en un nivel de pobreza absolutamente desconocido para un país rico, no lo olvidemos, y un 90% de pobres. Ojo, no solamente una inflación desbocada con la destrucción absoluta del bolívar, imprimiendo dinero y destruyendo la economía. Se acordarán ustedes cuando este señor lanzó a bombo y platillo el famoso Petro, la criptomoneda bolivariana que estaba respaldada por oro y por petróleo. Bueno, pues el Petro, por supuesto, fue un fracaso de proporciones absolutamente alucinantes. Pero no solamente eso. Empobrecimiento masivo, corrupción generalizada, una economía devastada, una inflación desbocada y un nivel de pobreza absoluto. La clave del socialismo es que los líderes siempre se enriquecen de manera masiva mientras empobrecen a todo el mundo. Y este señor Maduro, que tiene probablemente el peor historial en cuanto a destrucción de la economía, destrucción de la moneda y empobrecimiento de la gente, este señor se presenta y dice que Milei es un error de la historia de Argentina y de Latinoamérica. Este señor, además, Maduro, ha sido uno de los grandes defensores del kirchnerismo que ha hundido Argentina y Latinoamérica. Y este señor, Maduro, es uno de los grandes financiadores de todos los movimientos de generación de problemas y de generación de estos ataques a la orden constitucional, etcétera, que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Todas esas protestas que se generan en muchos países que parece que llegan de la nada, no vienen de la nada, vienen financiadas desde el régimen chavista y el régimen de Cuba dictatorial. ¿Qué bloqueo tiene un país que tiene más de 27 tratados bilaterales, que tiene inversión extranjera gigantesca y que su segundo mayor inversor es Estados Unidos? No es lo mismo sancionar y limitar el acceso a fondos de los dictadores y de los líderes de los regímenes dictatoriales que un bloqueo. Ni Venezuela tiene bloqueo, ni Cuba tiene bloqueo alguno. De hecho, confundir un embargo con un bloqueo es muy típico de la izquierda. Pero no me importa en cualquier caso, porque hay que recordar que Venezuela ha sido devastada con todo el apoyo de los países de nuestro entorno, porque Chávez, que fue el que estaba antes que Maduro en Venezuela, lo que hizo fue tomar un país rico en el que decía que la inflación era insoportable y llevar la inflación mucho más alta, mucha más pobreza y encima destruir el legado recibido de más de 300.000 millones de dólares de ingresos petroleros, porque a Chávez además le tocó una época en la que los precios del petróleo se dispararon. Que Maduro, este dictador infame, extractivo, confiscatorio, que ha introducido la corrupción, el robo y la destrucción económica en un país rico, nos diga a cualquiera que son, o sea, Milei,
que es una aberración, que es la maldad, que es un error histórico para Argentina y Latinoamérica, lo que ha sido un error histórico para Argentina, para Latinoamérica, para toda la región, ha sido esa horrorosa corriente que se llamaba el socialismo del siglo XXI, que lo que ha traído ha sido el reinado de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Ojo con esto, que el narcotráfico campa a sus anchas por los países donde ellos gobiernan. Segundo, la pobreza, la miseria, la destrucción de la economía y el empeoramiento masivo de las condiciones para los ciudadanos, que tienen que emigrar para poder sobrevivir. Lo que es un error histórico para Latinoamérica y para Argentina y para Venezuela es el chavismo y el socialismo. Que no te engañen. Bien, momento de irnos a una breve pausa. Volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Para contarles que en Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su retiro de la contienda presidencial republicana. Asimismo, expresó su respaldo a Donald Trump, quien fue su principal contrincante. DeSantis, quien sufrió revés considerable en los caucus de Iowa, busca aliarse con el expresidente de 77 años, quien es el favorito para competir ante Joe Biden en las elecciones presidenciales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, comunicó su retiro de la carrera presidencial republicana en Estados Unidos, anunciando su apoyo a Donald Trump antes de las primarias de Nuevo Hampshire. DeSantis, quien inicialmente se perfilaba como un fuerte rival para Trump, perdió fuerza y enfrentó dificultades para conectar con los votantes, por lo que su derrota fue significativa en los caucus de Iowa. La decisión de DeSantis, tomada menos de 2 días antes de las primarias en Nuevo Hampshire, se produce en un contexto en que las encuestas lo situaban muy por detrás de Donald Trump. DeSantis sostuvo que la mayoría de los votantes primarios republicanos quieren darle al expresidente otra oportunidad. Por su parte, Trump, en un acto en Rochester, Nuevo Hampshire, dejó de lado meses de críticas hacia DeSantis, destacando la disposición de trabajar juntos. La salida de DeSantis y su respaldo a Donald Trump parece dejar el camino allanado para la ya esperada victoria del exmandatario de 77 años en las primarias republicanas. Además, su respaldo muestra que el expresidente llegará fortalecido a las elecciones generales y con la posibilidad de trabajar con sus rivales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su gran honor por el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la contienda por la nominación presidencial republicana. En declaraciones a Fox News Digital, Trump anticipó su colaboración con DeSantis para derrotar a Joe Biden, a quien calificó como el presidente más corrupto en la historia del país. El anuncio del gobernador DeSantis de retirarse de la carrera presidencial se realizó a través de un video en X, destacando su percepción de que la mayoría de los votantes republicanos desean dar a Trump otra oportunidad. A pesar de desacuerdos pasados, DeSantis respalda a Trump por considerarlo superior al actual presidente Biden. El gobernador de Florida argumentó que no pueden regresar a la antigua guardia republicana representada por Nikki Haley y abogó por una nueva dirección con Trump. Este último consolidó su posición como favorito al ganar los caucus de Iowa y lidera en las encuestas en Nuevo Hampshire. El respaldo de DeSantis a Trump agrega un elemento significativo a la dinámica de las primarias republicanas, al tiempo que señala una preferencia clara por un enfoque político. Se espera que este respaldo influya en el panorama político y defina la dirección de la carrera presidencial republicana en los próximos meses. Y en medio del conflicto entre Israel y Hamás, el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó de manera contundente las condiciones propuestas por el grupo terrorista para la liberación de rehenes en la Franja de Gaza.
Netanyahu afirmó que estas demandas comprometerían la seguridad nacional y van en contra de los sacrificios realizados por las fuerzas israelíes, manteniendo una postura firme en medio de las crecientes tensiones. En el conflicto entre Israel y Hamás, el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, rechazó categóricamente las condiciones propuestas por el grupo terrorista para la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. En un videomensaje emitido por su oficina, Netanyahu afirmó: "Rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamás". Las condiciones presentadas por Hamás incluyen el cese de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Además, exigen la liberación de todos los miembros de las fuerzas de élite de Hamás y la preservación de la estructura de Hamás sin ningún perjuicio. Netanyahu expresó su firme oposición a estas demandas, argumentando que aceptarlas pondría en vano los sacrificios de los soldados israelíes y comprometería la seguridad de los ciudadanos. El primer ministro, bajo creciente presión, especialmente de las familias de los rehenes, rechaza cualquier negociación que comprometa la seguridad nacional. La situación en la región sigue siendo tensa, con ambos lados manteniendo posturas firmes. Netanyahu subrayó que la presión militar es la única solución y destacó la importancia de devolver a los evacuados a sus hogares de manera segura. Además, hizo hincapié en la necesidad de eliminar la amenaza representada por Hamás. El informe también revela una propuesta de alto el fuego en 3 fases presentada por Qatar y Egipto, que buscaría poner fin al conflicto en aproximadamente 90 días. Sin embargo, con las actuales tensiones y la negativa de Netanyahu a aceptar las condiciones de Hamás, el camino hacia una resolución pacífica sigue siendo incierto. Aviones de combate de la Marina de los Estados Unidos han lanzado su 6º ataque contra sitios de los rebeldes hutíes en Yemen, destruyendo 3 misiles antibuque listos para ser lanzados. Estas operaciones responden a amenazas inminentes a buques en el Mar Rojo, destacando la continua respuesta de Estados Unidos ante las acciones hostiles de los hutíes en la región. Aviones de combate de la Marina de Estados Unidos han atacado por 6ª vez sitios de los rebeldes hutíes en Yemen, eliminando 3 misiles antibuque listos para ser lanzados. Los ataques fueron ejecutados por aeronaves desde el portaaviones USS Dwight Eisenhower. El Comando Central de Estados Unidos informó que el ataque se llevó a cabo a las 6:45 p.m. hora local en Sanaa, capital de Yemen. Los misiles representaban una amenaza inminente para buques mercantes y navales en el Mar Rojo, justificando así la acción en defensa propia. Estos ataques se suman a una serie de operaciones similares realizadas por Estados Unidos contra los hutíes, en respuesta a sus ataques a embarcaciones en el Mar Rojo. El gobierno de Estados Unidos ha incluido nuevamente a los hutíes en la lista de terroristas globales designados, buscando cortar sus fuentes de financiamiento. Los hutíes han atacado embarcaciones en el Mar Rojo que se dirigen a puertos israelíes o provienen de Occidente, en respaldo del grupo terrorista Hamás en Gaza. Sin embargo, los barcos atacados no tienen vínculo alguno con la lucha entre Israel y dicho grupo violento. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.